El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas del pequeño apartamento de Miguel Hernández, un hombre de 58 años cuyas manos temblorosas luchaban por sostener una simple taza de café. Las cicatrices que recorrían su brazo izquierdo contaban historias que él prefería mantener enterradas en lo más profundo de su memoria. Había sido un soldado valiente, un paracaidista de élite que había servido a su país durante 25 años, enfrentando conflictos que la mayoría de los ciudadanos nunca conocerían. La artritis había comenzado a manifestarse 5 años después de su retiro, pero no fue hasta los últimos meses que la enfermedad había tomado control de su vida. Sus rodillas, que una vez lo llevaron a través de terrenos montañosos con 60 libras de equipo, ahora apenas podían soportar su peso durante más de unos minutos. Los médicos le habían explicado que décadas de saltos en paracaídas, marchas forzadas y el peso constante del equipo militar habían cobrado su precio en sus articulaciones. Miguel había intentado mantener su rutina matutina de caminar hasta el parque cercano, un ritual que había adoptado después de jubilarse como una forma de mantenerse activo y conectado con el mundo exterior. Era en estos paseos donde encontraba algo de paz, observando a las familias disfrutar de sus días libres, a los niños correr sin preocupaciones, recordándole tiempos más simples de su propia juventud antes de que el servicio militar definiera su identidad. Sin embargo, cada día se volvía más desafiante. Sus piernas se negaban a cooperar, y el dolor constante en su espalda baja lo obligaba a detenerse frecuentemente para descansar. Su esposa, Carmen, había notado el cambio gradual en su esposo. Veía cómo se aferraba a los muebles al levantarse, cómo evitaba las escaleras cuando era posible, y cómo su rostro se contraía involuntariamente cuando pensaba que nadie lo estaba observando. Carmen había sugerido en múltiples ocasiones que buscara ayuda médica adicional, que considerara usar un bastón o incluso una silla de ruedas para los días más difíciles, pero Miguel se resistía. Su orgullo, forjado en años de entrenamiento militar donde mostrar debilidad, no era una opción. Le impedía aceptar que su cuerpo ya no era el instrumento confiable que había sido durante décadas de servicio. La pareja había planeado visitar la capital para celebrar su 30º aniversario de bodas. Carmen había reservado una habitación en un hotel cerca del Palacio Real, sabiendo que a Miguel siempre le había fascinado la historia militar y las ceremonias oficiales. Había esperado que este viaje pudiera levantar el ánimo de su esposo, quien había estado cada vez más retraído y melancólico en los últimos meses. La mañana de su partida, Miguel se despertó con un dolor particularmente intenso en sus articulaciones. El clima húmedo de los últimos días había exacerbado su condición, pero no quería decepcionar a Carmen cancelando el viaje que ella había planificado con tanto cuidado y entusiasmo. Se vistió lentamente, eligiendo zapatos cómodos y ropa holgada, consciente de que el día sería una prueba de resistencia. Durante el viaje en tren hacia la capital, Miguel observó el paisaje pasar por la ventana, reflexionando sobre cómo había cambiado su perspectiva de la vida. Recordaba cuando era joven e invencible, cuando su cuerpo respondía a cada comando sin cuestionamiento. Ahora, cada movimiento requería planificación y cada actividad necesitaba ser cuidadosamente considerada en términos de su capacidad física. Carmen, sentada a su lado, notó la expresión pensativa de su esposo y gentilmente tomó su mano. No necesitaban palabras. Después de 3 décadas juntos, ella entendía las batallas internas que él enfrentaba diariamente. Su amor había evolucionado de la pasión juvenil a una comprensión profunda y una compañía inquebrantable a través de todas las estaciones de sus vidas. Al llegar a la estación central de la capital, Miguel se sintió abrumado por la cantidad de personas, el ruido y el ritmo acelerado de la vida urbana. Sus piernas ya comenzaban a protestar después del viaje, y sabía que el día apenas había comenzado. Carmen había sugerido tomar un taxi hasta el hotel, pero Miguel insistió en caminar, aferrándose a los vestigios de su independencia física. Mientras caminaban por las calles empedradas hacia su destino, Miguel se dio cuenta de que había subestimado el desafío. Cada paso se volvía más laborioso, y el dolor se intensificaba con el peso de su equipaje. Sin embargo, su determinación de no mostrar debilidad frente a su esposa lo impulsó a continuar, sin saber que el día siguiente le presentaría una experiencia que cambiaría profundamente su perspectiva sobre la fortaleza, la dignidad y el honor. La mañana del día siguiente amaneció crisp y brillante, con una brisa fresca que prometía un día perfecto para explorar la capital. Carmen había sugerido visitar los jardines del Palacio Real, donde se realizaría el cambio de guardia ceremonial a las 11 de la mañana. Miguel, a pesar del dolor persistente en sus articulaciones,
Accedió con una sonrisa forzada, decidido a no arruinar los planes cuidadosamente elaborados de su esposa para su aniversario. Se vistieron con su mejor ropa casual, Miguel optando por una camisa azul que Carmen siempre decía que resaltaba sus ojos, y ella eligiendo un vestido floral que había comprado especialmente para esta ocasión. Mientras desayunaban en el restaurante del hotel, Miguel observó a otros huéspedes moverse con facilidad, subir escaleras sin esfuerzo aparente, y sintió una punzada de envidia mezclada con nostalgia por su propia movilidad perdida. El trayecto hacia el Palacio Real tomó más tiempo del anticipado. Miguel había insistido en caminar, pero pronto se dio cuenta de que necesitaba parar frecuentemente para descansar. Carmen, siempre atenta, sugería detenerse en cafeterías o bancos del parque bajo la pretensión de disfrutar el paisaje urbano, pero ambos sabían que estas paradas eran necesarias para que Miguel pudiera recuperar fuerzas. Al llegar a los terrenos de Palacio, se unieron a una multitud considerable de turistas y locales que habían venido a presenciar la ceremonia del cambio de guardia. Miguel se sintió inmediatamente atraído por la pompa y la tradición militar que se desarrollaba ante sus ojos. Los guardias reales, vestidos con sus uniformes ceremoniales impecables, marchaban con precisión matemática, cada movimiento coreografiado a la perfección. La multitud se había congregado en varias filas, con las personas en el frente sentadas en el suelo y aquellos detrás de pie para obtener una mejor vista. Miguel y Carmen lograron posicionarse en una ubicación favorable, pero rápidamente se hizo evidente que permanecer de pie durante la ceremonia completa sería un desafío significativo para Miguel. Inicialmente, Miguel se apoyó discretamente en una baranda cercana, tratando de distribuir su peso para aliviar la presión en sus rodillas. Carmen se mantuvo cerca, ocasionalmente ofreciéndole su brazo para apoyo adicional, pero Miguel, consciente de las miradas de otros espectadores, trataba de mantener una apariencia de fortaleza y estabilidad. A medida que la ceremonia progresaba, el dolor en las articulaciones de Miguel se intensificó. El estar de pie en una posición estática era particularmente desafiante para su condición artrítica. Sus músculos comenzaron a tensarse, y pequeñas gotas de sudor aparecieron en su frente a pesar de la temperatura agradable de la mañana. Carmen notó los sutiles signos de distrés de su esposo, la forma en que apretaba la mandíbula, cómo sus manos se aferraban más fuertemente a la baranda, la ligera palidez que había aparecido en su rostro. Le susurró ofertas de buscar un lugar para sentarse o de retirarse temprano, pero Miguel, absorto en la ceremonia y determinado a no causar una escena, insistió en quedarse. La música militar llenaba el aire, creando una atmósfera de solemnidad y tradición que resonaba profundamente con las experiencias pasadas de Miguel. Los guardias ejecutaban sus movimientos con una disciplina que él reconocía y respetaba, recordándole sus propios días de servicio cuando la precisión y el protocolo eran elementos fundamentales de su existencia diaria. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, la realidad física de Miguel comenzó a imponerse sobre su determinación emocional. Sus piernas comenzaron a temblar ligeramente, no de emoción sino de fatiga muscular y dolor. La baranda en la que se apoyaba ya no era suficiente para proporcionar el soporte que necesitaba, y se dio cuenta de que estaba llegando al límite de su resistencia física. En un momento particularmente intenso de la ceremonia, cuando los guardias estaban realizando una maniobra compleja que requería absoluto silencio de los espectadores, Miguel sintió que sus rodillas comenzaban a ceder. El dolor se había vuelto casi insoportable, y la combinación de fatiga, tensión muscular y la presión de permanecer inmóvil estaba superando su capacidad de resistencia. Carmen, observando la lucha de su esposo, comenzó a buscar discretamente una solución. Miró alrededor buscando un banco cercano o algún lugar donde Miguel pudiera sentarse sin interrumpir la ceremonia. Su preocupación crecía al ver cómo el rostro de Miguel se contraía con cada ola de dolor que lo atravesaba. El momento crítico se acercaba rápidamente. Miguel se dio cuenta de que no podría mantener su postura por mucho más tiempo, pero el pensamiento de colapsar públicamente, especialmente durante una ceremonia militar que tanto respetaba, le causaba una angustia emocional que rivalizaba con su dolor físico. El momento llegó sin previo aviso. Durante una pausa particularmente solemne en la ceremonia, cuando el silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las hojas de los árboles centenarios, las rodillas de Miguel finalmente cedieron. No fue un colapso dramático, sino más bien un descenso lento y controlado mientras luchaba por mantener algo de dignidad en su caída. Carmen reaccionó instintivamente, extendiéndole su brazo para brindarle apoyo, pero la diferencia de tamaño entre ellos hacía que su ayuda fuera limitada. Algunas personas en la multitud comenzaron a voltear,
notando la situación que se desarrollaba detrás de ellos. Miguel sentía que todas las miradas estaban sobre él, su rostro enrojeciéndose no solo por el esfuerzo físico sino por la humillación de su situación pública. Fue en ese momento crítico cuando uno de los guardias reales, un joven soldado de aproximadamente 25 años llamado Capitán David Morales, notó la situación desde su posición en formación. David tenía una vista periférica excelente, una habilidad desarrollada a través de años de entrenamiento militar, y había observado la lucha gradual del hombre mayor durante los últimos minutos de la ceremonia. Lo que David vio no fue simplemente a un turista en dificultades, sino a un hermano veterano en necesidad. Algo en la postura de Miguel, en la forma en que había estado observando la ceremonia con respeto y reconocimiento profesional, le indicó a David que este hombre tenía experiencia militar. Era una intuición basada en años de servicio, la capacidad de reconocer a un compañero soldado incluso fuera de uniforme. Sin romper completamente el protocolo ceremonial, David hizo una señal sutil a su comandante, quien también había notado la situación. El protocolo militar generalmente no permitía desviaciones durante las ceremonias oficiales, pero existían provisiones no escritas para situaciones de emergencia o asistencia humanitaria, especialmente cuando involucraban a veteranos o personas en verdadera necesidad. El comandante García, un veterano de 30 años de servicio, entendió inmediatamente la señal de David. Con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, autorizó una acción discreta pero significativa. David, manteniendo su postura militar pero ajustando ligeramente su posición, comenzó a moverse gradualmente hacia donde Miguel luchaba por mantenerse en pie. La multitud, inicialmente confundida por el movimiento aparentemente no planificado del guardia, pronto se dio cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. David, sin abandonar completamente su papel ceremonial, se acercó a Miguel con pasos medidos y deliberados, su presencia imponente pero reconfortante. Cuando David llegó junto a Miguel, ocurrió algo inesperado y profundamente conmovedor. En lugar de simplemente ofrecer ayuda física, David reconoció algo en los ojos del veterano mayor. Era una mirada que él había visto en muchos de sus superiores, una expresión que hablaba de años de servicio, sacrificio y honor. Sin pronunciar una palabra, David ejecutó un saludo militar perfecto dirigido directamente a Miguel. Miguel, a pesar de su dolor y confusión, reconoció inmediatamente el gesto. Sus años de entrenamiento militar se activaron automáticamente, y con un esfuerzo que desafió sus limitaciones físicas, logró enderezarse lo suficiente para devolver el saludo. Fue un momento de comunicación pura entre dos soldados, separados por generaciones pero unidos por el vínculo inquebrantable del servicio militar. Carmen observó la escena con lágrimas formándose en sus ojos, no completamente entendiendo el significado militar del intercambio pero reconociendo intuitivamente su profundidad emocional. La multitud alrededor también quedó en silencio, muchos sin comprender completamente lo que estaban presenciando pero sintiendo la solemnidad y el respeto que impregnaba el momento. David, manteniendo su compostura profesional pero con una calidez genuina en sus ojos, se posicionó discretamente junto a Miguel. Sin hacer un espectáculo de la situación, ofreció su brazo como apoyo, permitiendo que Miguel se sostuviera con dignidad. No era caridad lo que ofrecía, sino respeto mutuo y apoyo entre hermanos de armas. El resto de la ceremonia continuó, pero ahora tenía una dimensión adicional de humanidad y compasión que tocó a todos los presentes. Miguel, apoyado por la fuerza física y moral de David, logró mantenerse de pie durante el resto de la ceremonia. El dolor en sus articulaciones no había disminuido, pero algo más profundo había ocurrido. Había recuperado una conexión con su identidad como soldado y veterano. La ceremonia concluyó con los honores tradicionales, pero para Miguel, Carmen y muchos de los espectadores que habían presenciado el intercambio entre los dos soldados, el momento más memorable no había sido parte del programa oficial. Había sido un acto espontáneo de hermandad militar, respeto intergeneracional y dignidad humana que trascendía las limitaciones físicas y las diferencias de edad. Cuando la ceremonia llegó oficialmente a su conclusión, la multitud comenzó a dispersarse gradualmente, pero David no se alejó inmediatamente de Miguel. En cambio, mantuvo su posición de apoyo mientras las filas de guardias se reorganizaban para su retirada ceremonial. Era una violación menor del protocolo, pero una que sus superiores toleraron, reconociendo la importancia humana del momento que se estaba desarrollando. Miguel, ahora con algo de tiempo para procesar completamente lo que había ocurrido, se sintió abrumado por una mezcla de emociones. La gratitud se mezclaba con una renovada sensación de orgullo,
no solo por su propio servicio, sino por la demostración de valores militares que David había exhibido. Era una confirmación de que los principios que habían guiado su propia carrera militar seguían vivos en la nueva generación de soldados. David, aprovechando un momento de relativa privacidad mientras la multitud se alejaba, se dirigió a Miguel con respeto formal pero calidez genuina. Señor, fue un honor poder asistirle hoy. Su postura y su manera de observar la ceremonia me indicaron inmediatamente que usted ha servido a nuestro país. ¿Me permite preguntarle en qué rama del servicio sirvió? Miguel, su voz ligeramente temblorosa por la emoción más que por la fatiga, respondió. Fui paracaidista durante 25 años, hijo. Retirado hace una década, pero supongo que algunas cosas nunca se olvidan completamente. Su sonrisa era genuina ahora, la primera sonrisa real que Carmen había visto en su rostro en semanas. La conversación que siguió fue breve pero profundamente significativa. David compartió que provenía de una familia militar, que su abuelo había servido en la misma unidad de paracaidistas que Miguel décadas antes. Esta conexión fortuita añadió otra capa de significado a su encuentro, creando un puente no solo entre dos soldados, sino entre dos generaciones de una tradición militar familiar. Carmen, observando la transformación en la demeanor de su esposo, sintió una oleada de gratitud hacia este joven guardia que había visto más allá de las limitaciones físicas de Miguel para reconocer su esencia como veterano y hombre de honor. David había hecho algo que los médicos, terapeutas y bien intencionados familiares no habían logrado. Había restaurado la conexión de Miguel con su identidad militar y su sentido de propósito. Antes de que David tuviera que regresar a sus deberes oficiales, intercambió información de contacto con Miguel. No era algo que hiciera rutinariamente con turistas, pero reconocía que este encuentro había sido especial para ambos. Prometió mantenerse en contacto y extendió una invitación para que Miguel y Carmen visitaran el cuartel cuando su horario lo permitiera, para una reunión menos formal. El viaje de regreso al hotel fue completamente diferente del difícil trayecto de esa mañana. Aunque el dolor físico de Miguel no había desaparecido mágicamente, su perspectiva había cambiado fundamentalmente. Caminaba con mayor determinación, su postura era más erguida, y había una luz en sus ojos que Carmen no había visto en meses. Durante la cena esa noche, Miguel habló más de lo que había hablado en semanas. No solo sobre el encuentro con David, sino sobre sus propios recuerdos militares, historias que había mantenido guardadas durante años. Carmen escuchó con fascinación renovada mientras su esposo compartía anécdotas de su servicio, viendo aspectos de su personalidad que el dolor crónico había eclipsado gradualmente. Al regresar a casa al día siguiente, Miguel tomó una decisión importante. Contactó a la organización local de veteranos, un grupo que había evitado durante años por orgullo y por no querer ser visto como alguien que necesitaba ayuda. David le había enseñado que aceptar apoyo no era una señal de debilidad, sino una demostración de sabiduría y hermandad. En las semanas que siguieron, Miguel comenzó a participar en reuniones de veteranos, compartiendo sus experiencias, más importante aún, escuchando las historias de otros que enfrentaban desafíos similares. Descubrió que muchos veteranos luchaban con problemas de salud relacionados con su servicio, y que había una comunidad entera dispuesta a brindar apoyo mutuo y comprensión. David cumplió su promesa de mantenerse en contacto. Sus conversaciones telefónicas ocasionales se convirtieron en un puente generacional valioso, donde Miguel compartía sabiduría basada en décadas de experiencia, mientras David ofrecía perspectivas frescas sobre el servicio militar moderno. Carmen observaba estas interacciones con alegría, viendo cómo su esposo había recuperado no solo su sentido de propósito, sino también su papel como mentor. 6 meses después del encuentro en el Palacio Real, Miguel había implementado cambios significativos en su vida. Había aceptado usar un bastón cuando era necesario, no como símbolo de debilidad, sino como herramienta práctica que le permitía mantener su movilidad e independencia. Había comenzado a participar en terapia física especializada para veteranos y había encontrado maneras de adaptar su rutina de ejercicios a sus limitaciones físicas. Más importante aún, Miguel había redefinido su concepto de fortaleza. Ya no la veía como la ausencia de limitaciones físicas, sino como la capacidad de enfrentar desafíos con dignidad, buscar apoyo cuando era necesario, y mantener el honor personal independientemente de las circunstancias externas. El encuentro con David había sido un momento transformador que cambió la trayectoria de la vida de Miguel. No había curado su artritis ni devuelto su juventud física, pero había restaurado algo más valioso, su conexión con su identidad como veterano, su sentido de comunidad
y su comprensión de que el verdadero honor militar reside no en la perfección física sino en los valores, la hermandad y el servicio continuo, algo más grande que uno mismo. Carmen, reflejando sobre el año que había pasado desde ese día memorable en la capital, se dio cuenta de que había recuperado no solo a su esposo sino a un hombre renovado que había encontrado formas de honrar su pasado mientras abrazaba las realidades de su presente. El acto simple pero profundo de David había iniciado una cadena de eventos que restauró la esperanza, la dignidad y el propósito en sus vidas.